Pensamientos para los jóvenes, por John Charles Ryle. Cuando el apóstol Pablo escribió su epístola a Tito sobre sus responsabilidades como ministro, mencionó a los jóvenes como un grupo que requiere atención especial. Después de hablar a los ancianos, las ancianas y las mujeres jóvenes, añade este consejo: exhorta a los jóvenes a ser prudentes. Tito 2, versículo 6. Siguiendo esta instrucción del apóstol, quiero ofrecer algunas palabras de exhortación amistosa a los jóvenes. Aunque ahora soy mayor, recuerdo claramente los días de mi juventud, las alegrías, las tristezas, las esperanzas, los temores, las tentaciones, las dificultades, los juicios equivocados, los afectos mal dirigidos, los errores y las aspiraciones que rodean la vida de un joven. Si logro decir algo que mantenga a un joven en el camino correcto y lo libre de faltas y pecados que dañen su porvenir en el tiempo y la eternidad, estaré agradecido. Propongo abordar 4 puntos. Primero, mencionaré razones generales por las que los jóvenes necesitan exhortación. Segundo, señalaré peligros específicos que los jóvenes deben evitar. Tercero, daré consejos generales que ruego a los jóvenes recibir. Cuarto, estableceré reglas de conducta que recomiendo seguir. Oro a Dios que estas palabras beneficien a alguien. Primero, razones para exhortar a los jóvenes. ¿Por qué los jóvenes necesitan una exhortación específica? Mencionaré varias razones. Primero, el hecho doloroso de que son pocos los jóvenes que parecen ser cristianos. Hablo sin distinción, ricos o pobres, cultos o sin educación, de ciudad o de campo, da igual. Tiemblo al pensar cuán pocos son guiados por el Espíritu, cuán pocos transitan por el camino angosto que lleva la vida, cuán pocos son los que ponen su corazón en las cosas de arriba, toman su cruz y siguen a Cristo. Lo digo con tristeza, pero ante Dios es la verdad. Jóvenes, ustedes son un grupo grande e importante en este país, pero ¿dónde están sus almas? Cualquier ministro fiel del Evangelio dará el mismo informe. ¿Cuántos jóvenes solteros participan de la cena del Señor? ¿Quiénes son los más indiferentes a las doctrinas de salvación, los más irregulares en los cultos dominicales, los más difíciles de atraer a estudios bíblicos y reuniones de oración, los más desatentos a la predicación? ¿Qué parte de la congregación causa mayor ansiedad? ¿Quiénes son los Rubén por quienes el pastor se inquieta? ¿Quiénes en el rebaño son más difíciles, requieren más advertencias, causan mayor dolor y parecen más desesperanzados? Sin duda, los jóvenes. Pregunten a los padres en cualquier región, ¿quiénes les dan más dolores? ¿Quiénes necesitan más vigilancia, los primeros en desviarse y los últimos en recordar el consejo? ¿Quiénes rompen los límites con más frecuencia? ¿Quiénes caen en pecado abierto, deshonran su nombre, amargando a sus familias? La respuesta será a los jóvenes. Jueces y agentes policiales responderán: quienes frecuentan bares, forman pandillas, son arrestados por borracheras, disturbios, robos o agresiones. ¿Quiénes llenan cárceles y centros de detención? Dirán: los jóvenes. En las clases altas, los hijos malgastan tiempo, salud y dinero en placeres egoístas. Otros no siguen profesiones, desperdiciando años valiosos. Algunos asumen carreras sin cumplir deberes, contraen deudas, se juntan con malas compañías. Títulos, riquezas o educación no evitan esto. Padres angustiados y hermanas afligidas contarían historias tristes si se supieran. Pocas familias ricas carecen de una espina en el costado, una mancha en su felicidad, y a menudo la causa son los jóvenes. Estos son los hechos innegables. Qué terrible pensar que cada joven que encuentro es probablemente enemigo de Dios, en camino al infierno. Ante esto, ¿no ven que hay razón para exhortarles? Segundo, la muerte y el juicio esperan a los jóvenes como a todos, pero casi todos lo olvidan. Jóvenes, está establecido que mueran. Por fuertes y sanos que sean,
Su día final quizá esté cerca. Veo jóvenes enfermos y entierro cadáveres juveniles. Los libros muestran que, exceptuando infancia y vejez, más mueren entre los 13 y 23 años. Sin embargo, viven como si nunca fueran a morir. ¿Piensan ocuparse de esto mañana? Recuerden, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Proverbios 27, versículo 1. Un incrédulo dijo, mañana me ocuparé de lo serio, pero su mañana nunca llegó. Mañana es del diablo, hoy es de Dios. A Satanás no le importan tus intenciones espirituales si son para mañana. No le den cabida, no todos llegan viejos como Isaac o Jacob. Muchos mueren antes que sus padres. David lloró a 2 hijos, Job perdió a 10 en un día. Su suerte podría ser igual, y ante la muerte, hablar de mañana será inútil. ¿Creen que habrá un momento más conveniente? Félix y los atenienses pensaron igual, y nunca llegó. El camino al infierno está pavimentado con tales ideas. Mejor trabajar mientras puedan. No dejen nada pendiente en lo eterno. No arriesguen su alma. La salvación no es fácil. Todos necesitan gran salvación. Hebreos 2, versículo 3. Nacer de nuevo, ser lavados en la sangre de Cristo y santificados por el Espíritu. Dichoso quien no deje esto incierto, sino que descanse solo al tener el testimonio del Espíritu de ser hijo de Dios. Jóvenes, su tiempo es breve. Sus días son sombra pasajera, neblina que se desvanece. Sus cuerpos no son de bronce. Los jóvenes tropiezan y caen. Isaías 40, versículo 30. Su salud puede quebrantarse en un instante. Un accidente, una fiebre o una hemorragia los llevaría a la tumba. Entre ustedes y la muerte solo hay un paso. Esta noche su alma podría ser demandada. Van rápido a la sepultura. Su vida es incierta, su muerte y juicio son seguros. Oirán la trompeta del arcángel y comparecerán ante el gran trono blanco. Deben obedecer la voz que decía Jerónimo, levántense muertos y vengan al juicio. He aquí, yo vengo pronto. Apocalipsis 22, versículo 7. Así dice el juez, no puedo dejarlos en paz. Ojalá consideren las palabras del predicador. Alégrate, joven, en tu juventud, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas las cosas te juzgará Dios. Eclesiastés 11, versículo 9. Es asombroso que, ante tal juicio, alguien sea indiferente. Los más insensatos son quienes viven sin prepararse para morir. La incredulidad humana es lo más asombroso. La profecía más clara comienza, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías 53, versículo 1. Cristo dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Lucas 18, versículo 8. Temo de muchos jóvenes que se digan el cielo, no creyeron. Temo que despierten demasiado tarde, hallando que la muerte y el juicio son reales. Por esto les exhorto. Tercero, lo que los jóvenes serán en el futuro probablemente depende de lo que son ahora y parecen olvidar esto. La juventud es el tiempo de siembra de la edad adulta, la temporada de moldeado en el breve espacio de la vida humana, el punto de inflexión en la historia de la mente del hombre. Por el brote que surge podemos juzgar el tipo de árbol que está creciendo. Por las flores juzgamos el tipo de fruto. Por la primavera juzgamos el tipo de cosecha que vendrá. Por la mañana juzgamos el día venidero. Y por el carácter del joven generalmente podemos juzgar lo que será cuando crezca. Jóvenes, no se engañen. No piensen que pueden servir a sus lujurias y placeres en sus inicios y luego servir a Dios fácilmente al final. No crean que pueden servir con Esaú y luego morir con Jacob. Es una burla tratar a Dios y a sus almas de esta manera. Es una terrible burla suponer que puedan dar la flor de su fuerza al mundo y al diablo, y luego ofrecer al Rey de Reyes las sobras y restos de su corazón, los escombros y residuos de sus poderes.
Es una burla terrible y pueden descubrir, para su pérdida, que esto no se puede hacer. Me atrevo a decir que están planeando un arrepentimiento tardío. No saben lo que están haciendo. Están planeando sin Dios. El arrepentimiento y la fe son dones de Dios y son dones que a menudo retiene cuando han sido ofrecidos en vano durante mucho tiempo. Les concedo que el verdadero arrepentimiento nunca es demasiado tarde, pero les advierto que el arrepentimiento tardío rara vez es verdadero. Les concedo que un ladrón penitente fue convertido en sus últimas horas para que ningún hombre desespere, pero les advierto que solo uno fue convertido para que ningún hombre presuma. Les concedo que está escrito, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Hebreos 7, versículo 25. Pero también les advierto que está escrito por el mismo Espíritu, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Yo también me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Proverbios 1, versículos 24 y 26. Créanme, no será fácil volverse a Dios cuando quieran. Es una verdad dicha por el piadoso Leighton. El camino del pecado es cuesta abajo. Un hombre no puede detenerse cuando quiere. Los santos deseos y las convicciones serias no son como los siervos del centurión, listos para ir y venir a su deseo. Más bien, son como el unicornio en Job. No obedecerán su voz ni acudirán a su llamado. Se decía del famoso general Aníbal en la antigüedad que cuando podía tomar la ciudad contra la que guerreaba, no quiso, y en el tiempo en que quiso, no pudo. Cuídense de que lo mismo les ocurra en el asunto de la vida eterna. ¿Por qué te digo todo esto? Lo digo por la fuerza del hábito. Lo digo porque la experiencia me dice que los corazones de las personas rara vez cambian si no cambian cuando son jóvenes. Rara vez los hombres se convierten cuando son viejos. Los hábitos tienen raíces profundas. Una vez que el pecado se asienta en su corazón, no se irá solo porque lo deseen. La costumbre se convierte en una segunda naturaleza, y sus cadenas no se rompen fácilmente. El profeta lo ha dicho bien. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer el bien, estando habituados a hacer el mal. Jeremías 13, versículo 13. Los hábitos son como piedra rodando cuesta abajo. Cuanto más ruedan, más rápida e incontrolable es su caída. Los hábitos, como los árboles, se fortalecen con la edad. Un niño puede doblar un roble cuando es un retoño. 100 hombres no podrán arrancarlo cuando sea un árbol adulto. Un niño puede vadear el río Támesis en su nacimiento, pero el barco más grande del mundo puede flotar en él cuando se acerca al mar. Así son los hábitos. Cuanto más viejos, más fuertes. Cuanto más tiempo han poseído el alma, más difícil será expulsarlos. Crecen con nuestro crecimiento y se fortalecen con nuestra fuerza. La costumbre es la nodriza del pecado. Cada acto fresco del pecado reduce el temor y el remordimiento, endurece nuestro corazón, embota el filo de nuestra conciencia e incrementa nuestra inclinación al mal. Jóvenes, quizá piensen que insisto demasiado en este asunto. Si hubieran visto a los ancianos, como yo los he visto, al borde de la tumba sin ningún sentimiento, insensibles, endurecidos, fríos como la piedra, no pensarían así. Créanme, no pueden permanecer inmovibles en sus almas. Los hábitos de bien o mal se fortalecen diariamente en sus corazones. Cada día están más cerca de Dios o más lejos de Él. Cada año que continúan sin arrepentirse, el muro de separación entre ustedes y el cielo se vuelve más alto y grueso, y el abismo que deben cruzar más profundo y ancho. Oh, teman el efecto endurecedor de permanecer constantemente en el pecado. Ahora es el tiempo aceptable. Asegúrense de que su decisión no se posponga hasta el invierno de sus días. Si no buscan al Señor en su juventud, la fuerza del hábito es tal que probablemente nunca lo buscarán. Temo esto, y por eso les exhorto. El diablo usa una diligencia especial para destruir las almas de los jóvenes,
y ellos parecen no darse cuenta. Satanás sabe muy bien que ustedes conforman la próxima generación y por eso emplea todo tipo de artimañas para hacerlos suyos. No quiero que ignoren sus maquinaciones. Ustedes son aquellos sobre quienes Él lanza sus tentaciones más selectas. Él extiende su red con el mayor cuidado para enredar sus corazones. Él ceba su trampa con los bocados más dulces para atraparlos en su poder. Él exhibe sus mercancías ante sus ojos con toda su astucia para que compren sus venenos azucarados y coman sus malditos deleites. Ustedes son el gran objeto de su ataque. Que el Señor los reprenda y los libre de sus manos. Jóvenes, tengan cuidado de caer en sus trampas. Él intentará arrojar polvo en sus ojos y evitar que vean las cosas en su verdadero color. Estará ansioso por hacerles creer que el mal es bueno y que el bien es malo. Él pintará, cubrirá con oro y adornará el pecado, para que se enamoren de él. Él deformará, tergiversará y falsificará el verdadero cristianismo para que le tomen aversión. Él exaltará los placeres de la maldad, pero les ocultará el aguijón. Él levantará ante sus ojos la cruz y su dolor, pero mantendrá fuera de su vista la corona eterna. Él les prometerá todo, como lo hizo con Cristo, si tan solo le sirven. Incluso los ayudará a adoptar una apariencia de cristianismo si descuidan su poder. Al comienzo de sus vidas les dirá que es demasiado pronto para servir a Dios, y al final les dirá que es demasiado tarde. Oh, no se dejen engañar. No conocen el peligro en el que están frente a este enemigo, y es precisamente esta ignorancia lo que asusta. Son como hombres ciegos caminando entre hoyos y trampas, no ven los peligros que los rodean por todos lados. Su enemigo es poderoso, se le llama el príncipe de este mundo. Juan 14, versículo 30. Se opuso a nuestro Señor Jesucristo durante todo su ministerio, tentó a Adán y a Eva a comer el fruto prohibido, y así introdujo el pecado y la muerte en el mundo. Incluso tentó a David, el hombre conforme al corazón de Dios, y causó que sus últimos días estuvieran llenos de tristeza. Incluso tentó a Pedro, el apóstol escogido, y lo hizo negar a su Señor. Ciertamente, su hostilidad hacia el hombre y hacia Dios es despreciable. Su enemigo es incansable, nunca duerme, siempre anda alrededor como un león rugiente, buscando a quien devorar. Siempre va y viene por la tierra y anda de un lado a otro en ella. Ustedes pueden ser descuidados con sus almas, pero Él no lo es. Él quiere su alma para hacerlos miserables, como Él mismo, y tendrá su alma si puede. Ciertamente, su odio hacia los hombres y hacia Dios es despreciable. Y su enemigo es astuto. Durante miles de años ha estado leyendo un libro, y ese libro es el corazón del hombre. Debería conocerlo bien, y lo conoce, todas sus debilidades, todos sus engaños, todas sus necedades. Y tiene un almacén lleno de tentaciones, las que tienen más probabilidades de hacerle el mayor daño al corazón del hombre. Nunca irán a un lugar donde Él no los encuentre. Vayan a la ciudad, Él estará allí. Vayan al desierto, Él estará también allí. Siéntense entre borrachos, y Él estará allí para ayudarlos. Escuchen predicaciones y Él estará allí para distraerlos. Ciertamente, tal malevolencia es despreciable. Jóvenes, este enemigo está trabajando arduamente para su destrucción, por poco que lo piensen. Ustedes son el premio por el que Él especialmente está contendiendo. Él prevé que deben ser las bendiciones o las maldiciones de su época, y está tratando de ganar un lugar en sus corazones desde temprano en sus vidas, para que puedan ayudar a avanzar su reino cada día. Bien sabe Él que arruinar el capullo es la forma más segura de estropear la flor. Oh, si sus ojos fueran abiertos, como los del siervo de Eliseo en Dotán, oh, si pudieran ver lo que Satanás está tramando contra su paz. Debo advertirles, debo exhortarles. Ya sea que escuchen o no, no puedo, no me atrevo a dejarlos solos. Los jóvenes necesitan exhortación por el dolor que les ahorrará comenzar a servir a Dios ahora.
El pecado es la madre de todo dolor, y ningún tipo de pecado parece causar tanto sufrimiento y dolor como los pecados de la juventud. Los actos necios que hicieron, el tiempo que desperdiciaron, los errores que cometieron, la mala compañía que frecuentaron, el daño que se hicieron a sí mismos, tanto en el cuerpo como en el alma, las oportunidades de felicidad que desecharon, las puertas de utilidad que descuidaron, todas estas cosas a menudo amargarán la conciencia de un anciano, arrojarán una sombra sobre el ocaso de sus días y llenarán las horas posteriores de su vida con autorreproches y vergüenza. Algunos hombres podrían contarles de la pérdida prematura de la salud, causada por los pecados de la juventud. La enfermedad atormenta sus miembros con dolor, y la vida es casi una carga. Su fuerza muscular está tan disminuida que el peso más ligero parece una carga. Sus ojos se han oscurecido prematuramente, y su energía natural ha disminuido. El sol de su salud se ha puesto mientras aún es de día, y lloran al ver su carne y su cuerpo consumidos. Créanme, esta es una copa amarga de beber. Otros podrían darles tristes relatos de las consecuencias de la pereza. Desperdiciaron la oportunidad de oro para aprender. No quisieron adquirir sabiduría cuando sus mentes estaban más dispuestas a recibirla y su memoria más lista para retenerla. Y ahora es demasiado tarde. No tienen tiempo para sentarse y aprender. Ya no tienen la misma capacidad, incluso si tuvieran el tiempo. El tiempo perdido nunca se puede recuperar. Esta también es una copa amarga de beber. Otros podrían contarles de graves errores de juicio, de los cuales sufren toda su vida. Tuvieron que hacer las cosas a su manera, no aceptaron consejos, formaron alguna conexión que ha sido completamente ruinosa para su felicidad. Eligieron una profesión para la que no eran adecuados en absoluto, y ahora lo ven todo claramente, pero sus ojos solo se abren cuando el error ya no se puede corregir. Oh, esta también es una copa amarga de beber. Jóvenes, jóvenes, ojalá supieran el consuelo de una conciencia no cargada con una larga lista de pecados de juventud. Estas son las heridas que penetran más profundamente. Estas son las flechas que consumen el espíritu de un hombre. Este es el hierro que entra en el alma. Sean misericordiosos con ustedes mismos. Busquen al Señor temprano, y así se ahorrarán muchas lágrimas amargas. Esta es la verdad que Job parece haber sentido. Él dice, «Escribes contra mí cosas amargas, y me haces poseer los pecados de mi juventud». Job 13, versículo 26. Así también su amigo Zofar, hablando de los impíos, dice, «El vigor de su juventud será sepultado con él en el polvo». Job 20, versículo 11. David también parece haberlo sentido. Él dice al Señor, «No te acuerdes de los pecados de mi juventud ni de mis rebeliones». Salmos 25, versículo 7. Besa, el gran reformador suizo, lo sintió tan fuertemente que lo mencionó en su testamento como una misericordia especial el haber sido llamado por la gracia de Dios a la edad de 16 años a salir del mundo. Vayan y pregunten a los creyentes ahora, y creo que muchos les dirán algo muy similar. «Oh, si pudiera vivir mis días de juventud de nuevo». Probablemente dirán, «Oh, si hubiera pasado el comienzo de mi vida de una mejor manera». «Oh, si no hubiera cimentado hábitos malos tan fuertemente en la primavera de mi camino». Jóvenes, quiero ahorrarles todo este dolor, si puedo. El infierno mismo es la verdad conocida demasiado tarde. Sean sabios a tiempo. Lo que la juventud siembra, la vejez debe cosechar. No entreguen la temporada más preciosa de su vida a lo que no les consolará en los últimos días de su vida. Siembren para ustedes mismos en justicia. Rompan su tierra dura. No siembren entre espinos. El pecado puede ser fácil para ustedes de hacer con sus manos, o fluir suavemente de su lengua ahora, pero dependan de esto, los efectos de su pecado, y ustedes se encontrarán de nuevo a su tiempo, por mucho que les desagrade. Las viejas heridas a menudo duelen y causan mucho dolor después de haber sanado,
y solo queda una cicatriz. Así pueden encontrarlo con sus pecados. Se han encontrado huellas de animales en la superficie de rocas que alguna vez fueron arena húmeda, miles de años después que el animal que las hizo pereció y desapareció. Así también pueden ser con sus pecados. La experiencia, dice el proverbio, es una escuela difícil a la que asistir, pero los tontos no aprenderán en ninguna otra. Quiero que todos escapen de la miseria de aprender en esa escuela. Quiero que eviten la desdicha que los pecados de la juventud seguramente acarrean. Esta es la última razón por la que los exhorto. Segundo, peligros de los jóvenes. Hay algunos peligros especiales contra los que los jóvenes necesitan ser advertidos. Primero, un peligro para los jóvenes es el orgullo. Sé bien que todas las almas están en un peligro terrible. Viejos o jóvenes, no importa, todos tienen una carrera que correr, una batalla que pelear, un corazón que humillar, un mundo que vencer, un cuerpo que mantener bajo control, un diablo que resistir. Y bien podemos decir, ¿quién es suficiente para estas cosas? Pero aún así, cada edad y condición tiene sus propias trampas y tentaciones peculiares, y es bueno conocerlas. El que es advertido está preparado. Si puedo persuadirlos de que estén en guardia contra los peligros que voy a nombrar, estoy seguro de que haré un servicio esencial a sus almas. El orgullo es el pecado más antiguo del mundo. De hecho, existió antes del mundo. Satanás y sus ángeles cayeron por el orgullo. No estaban satisfechos con su primera situación y estatus. Así, el orgullo llenó el infierno con sus primeros habitantes. El orgullo expulsó a Adán del paraíso. No estaba contento con el lugar que Dios le asignó. Trató de elevarse y cayó. Así, el pecado, el dolor y la muerte entraron por el orgullo. El orgullo se sienta entre nuestros corazones por naturaleza. Nacemos orgullosos. El orgullo nos hace estar contentos con nosotros mismos. Pensar que somos lo suficientemente buenos tal como somos nos impide aceptar consejos, rechazar el Evangelio de Cristo y volvernos cada uno a su propio camino. Pero el orgullo nunca reina en ningún lugar tan poderosamente como en el corazón de un joven. Cuán común es ver a jóvenes con cabezas grandes, altivos e impacientes ante cualquier consejo. Cuán a menudo son groseros y descorteses con todos a su alrededor, pensando que no son valorados y honrados como merecen. Cuán a menudo no se detienen a escuchar una sugerencia de una persona mayor. Piensan que lo saben todo, están llenos de la presunción de su propia sabiduría. Piensan que las personas mayores, y especialmente sus parientes, son estúpidos, aburridos y lentos. No quieren enseñanza ni instrucción para ellos mismos. Entienden todas las cosas. Casi les da rabia que les hablen. Como caballos jóvenes, no pueden soportar el menor control. Deben ser independientes y tener su propio camino. Parecen pensar, como aquellos a quienes Job mencionó, ustedes son los únicos sabios, y con ustedes morirá la sabiduría. Job 12, versículo 2. Y todo esto es orgullo. Roboam fue una persona así, que despreció el consejo de los ancianos experimentados que estaban delante de su padre, y escuchó el consejo de los jóvenes de su propia generación. Vivió para cosechar las consecuencias de su necedad. Hay muchos como él. El hijo pródigo en la parábola también fue una persona así, que necesitaba tener su parte de la herencia para establecerse en el estilo de vida que deseaba. No podía someterse a vivir tranquilamente bajo el techo de su padre, sino que quiso ir a un país lejano y ser su propio amo. Como el niño pequeño que deja la mano de su madre y camina solo, pronto siente el aguijón de su necedad. Se hizo más sabio cuando tuvo que comer algarrobas con los cerdos. Pero hay muchos como él. Jóvenes, les ruego encarecidamente que se guarden del orgullo. Se dice que hay dos cosas muy raras de ver en el mundo. Una es un joven humilde, y la otra es un anciano contento. Temo que esto es demasiado cierto.
No se enorgullezcan de sus propias habilidades, su propia fuerza, su propio conocimiento, su apariencia, su propia inteligencia. No se enorgullezcan de ustedes mismos y de sus dones de cualquier tipo. Todo esto viene de no conocerse a sí mismos y al mundo. Cuanto más crezcan y más vean, menos razones encontrarán para estar orgullosos. La ignorancia y la inexperiencia son el pedestal del orgullo. Una vez que el pedestal es removido, el orgullo pronto caerá. Recuerden cuántas veces la Escritura nos presenta la excelencia de un espíritu humilde. Cuán fuertemente se nos advierte: no tengan un concepto de sí mismos más alto que el que deben tener. Romanos 12, versículo 3. Cuán claramente se nos dice: el que piensa que sabe algo, aún no sabe como debería saber. Primera de Corintios 8, versículo 2. Cuán estricto es el mandamiento: vístanse de humildad. Colosenses 3, versículo 2. Y nuevamente, vístanse de humildad. Primera de Pedro 5, versículo 5. Esta es la vestidura de la que muchos parecen no tener ni siquiera un pedazo. Piensen en el gran ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos deja en este aspecto. Él lavó los pies de sus discípulos diciendo: ustedes deben hacer como yo he hecho con ustedes. Juan 13, versículo 15. Está escrito: siendo rico, por amor a ustedes se hizo pobre. Segunda de Corintios 8, versículo 9. Y nuevamente se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Filipenses 2, versículos 7 al 8. Ciertamente, ser orgulloso es ser más como el diablo y el Adán caído que como Cristo. Piensen en el hombre más sabio que jamás haya vivido. Me refiero a Salomón. Vean cómo habla de sí mismo como un niño pequeño, como alguien que no sabe cómo llevar a cabo sus deberes, o manejarse por sí mismo. Primera de Reyes 3, versículo 7. Ese era un espíritu muy diferente al de su hermano Absalón, quien se creía capaz de todo. Si yo fuera nombrado juez en el país, entonces todo el que tenga una queja o un caso podría venir a mí, y yo le haría justicia. Segunda de Samuel 15, versículo 4. Ese era un espíritu muy diferente al de su hermano Adonías, quien se exaltó a sí mismo diciendo: yo seré rey. Primera de Reyes 1, versículo 5. La humildad fue el comienzo de la sabiduría de Salomón. Él lo escribió como su propia experiencia. ¿Has visto un hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay para un necio que para él. Proverbios 26, versículo 12. Jóvenes, tomen a corazón las escrituras recién citadas. No sean demasiado confiados en su propio juicio. Dejen de estar tan seguros de que siempre tienen la razón y que los demás están equivocados. No confíen en su propia opinión cuando la encuentren contraria a las de los hombres mayores, y especialmente a la de sus propios padres. La edad da experiencia, y por lo tanto merece respeto. Es una marca de la sabiduría de Eliú en el libro de Job, que Eliú había esperado antes de hablar a Job porque ellos eran mayores que él. Job 32, versículo 4. Y después dijo: soy joven en años, y ustedes son ancianos. Por eso tuve miedo y no me atreví a declararles mi opinión. Pensé: los días deben hablar, y los muchos años deben enseñar sabiduría. Job 32, versículos 6 al 7. La humildad y el silencio son gracias hermosas en los jóvenes. Nunca se avergüencen de ser aprendices. Jesús lo fue a los 12 años. Cuando fue encontrado en el templo, estaba sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Lucas 2, versículo 46. Los hombres más sabios les dirían que siempre son aprendices, y se humillan al descubrir, después de todo, cuán poco saben. El gran Sir Isaac Newton solía decir que se sentía no mejor que un niño pequeño que había recogido algunas piedras preciosas en la orilla del mar del conocimiento. Jóvenes, si quieren ser sabios, si quieren ser felices, recuerden la advertencia que les doy. Cuídense del orgullo.
Segundo, otro peligro para los jóvenes es el amor al placer. La juventud es cuando las pasiones son más fuertes y como niños rebeldes exigen con más fuerza ser satisfechas. Es la etapa en la que generalmente tenemos más salud y fuerza. La muerte parece lejana y disfrutar de esta vida parece ser todo. Además, en la juventud, la mayoría tiene pocas preocupaciones que ocupen su atención. Todo esto lleva a los jóvenes a pensar solo en el placer. Sirvo a mis deseos y placeres. Esa sería la respuesta honesta de muchos si se les preguntara, ¿de quién eres esclavo? Jóvenes, el tiempo no alcanzaría para enumerar los frutos amargos de este amor al placer. ¿Para qué hablar de fiestas desenfrenadas, borracheras, apuestas, salidas, bailes y cosas similares? Muchos ya las conocen por experiencia. Estos son solo ejemplos. Todo lo que genera emoción momentánea, ahoga la reflexión y mantiene la mente en un torbellino constante. Todo lo que deleita los sentidos y la carne tiene un poder enorme en esta etapa. Cuídense de no ser como aquellos de quienes Pablo dice, amadores de los deleites más que de Dios. Segunda de Timoteo 3, versículo 4. Recuerden, aferrarse a placeres terrenales destruye las almas. No hay mejor manera de endurecer el corazón hacia Dios que ceder a los deseos de la carne. Al principio parece inofensivo, pero con el tiempo deja secuelas. Piensen en lo que Pedro advierte, absteneos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Primera de Pedro 2, versículo 11. Estos deseos roban la paz, debilitan la fuerza espiritual y la esclavizan. Pablo ordena, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Colosenses 3, versículo 5. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5, versículo 24. El cuerpo, antes templo del alma, ahora está corrompido y necesita vigilancia constante. Es un estorbo, no un aliado. Puede ser un siervo útil, pero es un pésimo amo. Pablo también dice, vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Romanos 13, versículo 14. Según Leighton, estas palabras convirtieron a Agustín de un joven inmoral en un siervo fiel de Cristo. Ojalá esto suceda con ustedes. Los placeres terrenales son insatisfactorios y vacíos. Como las langostas del Apocalipsis, parecen tener coronas, pero también aguijones. No todo lo que brilla es oro. Por más que se entreguen a estos placeres, su corazón nunca estará satisfecho. Dentro de ustedes hay un vacío que solo Dios puede llenar. Como descubrió Salomón, son vanidad y aflicción de espíritu. Eclesiastés 1, versículo 14. Sean sabios, escriban veneno en todo placer terrenal, aun los más legítimos deben disfrutarse con moderación. Advierto a todos, recuerden el séptimo mandamiento. Cuídense de la inmoralidad sexual y toda impureza. Los profetas, apóstoles y reformadores hablaron claramente contra esto. Muchos jóvenes siguen los pasos de Rubén, Ovni, Fines y Amón. El silencio sobre este tema solo empeora al mundo. La violación del séptimo mandamiento, como dice Oseas, quita el entendimiento. Oseas 4, versículo 11. Deja cicatrices profundas en el alma y ha destruido a miles, incluso a siervos de Dios como Sansón y David. El diablo lo celebra, pero Dios lo juzgará. Hebreos 13, versículo 4. Jóvenes, huid de la fornicación. Primera de Corintios 6, versículo 18. Nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios. Efesios 5, versículo 6. Huyan de las situaciones, compañías y lugares de tentación. Jesús advierte, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, y adulteró con ella en su corazón. Mateo 5, versículo 28. Imiten a Job.
Hice pacto con mis ojos de no mirar con deseo a una mujer. Job 31, versículo 1. Eviten hasta hablar de esto. Resistan los pensamientos impuros. La imaginación es el caldo de cultivo de este pecado. Tercero, otro peligro para los jóvenes es la falta de reflexión. La falta de pensar es la razón por la que miles de almas se pierden. Los hombres no consideran el fin de su camino ni las consecuencias de sus actos, y despiertan condenados por no reflexionar. Jóvenes, ustedes son los más expuestos. Ignoran los peligros y actúan con ligereza. Rehúyen a la reflexión seria, toman malas decisiones y atraen dolor. Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. No pensó en su valor futuro. Simeón y Leví vengaron a Dina, matando a los siquemitas. No consideraron el dolor que causarían a Jacob. Job temía esta falta de reflexión en sus hijos. Cuando terminaban los días de banquete, Job los santificaba, diciendo: quizás mis hijos hayan pecado y blasfemado contra Dios. Job 1, versículo 5. Este mundo no perdona a los imprudentes, menos en asuntos del alma. No pienses, susurra Satanás, porque un corazón no convertido no soporta examinarse. La palabra dice: considerad bien vuestros caminos. Ageo 1, versículo 5. Un proverbio español advierte: la prisa viene del diablo. Así como un mal matrimonio se hace en minutos y duele por años, muchos arruinan su alma en un instante. Algunos dirán que pido algo irrazonable, que la juventud no debe ser seria, pero hoy abundan las bromas, el chisme y la diversión excesiva. Salomón dice: mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los necios en la casa del placer. Eclesiastés 7, versículos 2 al 4. Un estadista de la época de la reina Isabel dejó su vida pública para reflexionar. Sus amigos le dijeron que se volvió sombrío, pero él respondió: Dios es serio al observarnos, Cristo al interceder, el Espíritu al luchar por nosotros. ¿Por qué no serlo nosotros también? Jóvenes, aprendan a reflexionar, consideren lo que hacen y hacia dónde van. Tomen tiempo para examinar su corazón, no se pierdan por falta de pensar. Cuarto, otro peligro para los jóvenes es el desprecio del cristianismo. Este es uno de los mayores riesgos. He observado que nadie muestra menos respeto exterior hacia el cristianismo que los jóvenes. Son los que menos participan en los servicios religiosos, los que menos usan la Biblia, los que menos cantan y los que menos escuchan la predicación. Rara vez están presentes en reuniones de oración, estudios bíblicos u otras actividades que fortalecen el alma. Parecen creer que no necesitan estas cosas, que son útiles para mujeres y ancianos, pero no para ellos. Actúan como si les diera vergüenza preocuparse por sus almas, como si fuera deshonroso ir al cielo. Esto es desprecio al cristianismo, el mismo espíritu que llevó a los jóvenes de Betel a burlarse de Eliseo. Cuídense de este espíritu. Si vale la pena ser cristiano, vale la pena tomarlo en serio. El desprecio por lo sagrado es el camino directo al infierno. Cuando alguien comienza a burlarse de cualquier aspecto del cristianismo, no me sorprende que termine siendo un incrédulo. Jóvenes, ¿realmente han considerado las consecuencias de despreciar el cristianismo? Recuerden las palabras de David. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Salmo 14, versículo 1. Solo el necio lo dice, pero nunca lo ha probado. La Biblia ha sido probada desde principio a fin y ha resistido todos los ataques. La palabra de Jehová es probada. Salmos 18, versículo 30. Cuanto más se examina, más evidente es que es la obra misma de Dios. Si no creen en la Biblia, ¿en qué creerán? No hay más opción que creer en algo ridículo. Nadie es tan ingenuo como quien niega que la Biblia es la palabra de Dios. Y si lo es, no la desprecien.
Algunos dicen que la Biblia tiene cosas difíciles de entender. Claro que las tiene, si no, no sería un libro divino. Pero lo necesario para la salvación es claro como el día. La gente no rechaza la Biblia porque no la entiende, sino porque la entiende demasiado bien. Sabe que condena su comportamiento y los llama al juicio. Intentan creer que es falsa porque no les gusta que sea verdadera. Una vida pecaminosa siempre se opondrá a este libro. Jóvenes, ¿cuándo ha fallado Dios en cumplir su palabra? Nunca. Lo ha dicho, lo ha hecho. ¿Falló en el diluvio? No. ¿Falló en Sodoma y Gomorra? No. ¿Falló con Jerusalén incrédula? No. ¿Ha fallado con los judíos hasta hoy? No. Nunca ha dejado de cumplir su palabra. Cuídense de no estar entre los que la desprecian. Nunca se burlen del cristianismo ni de lo sagrado. Nunca ridiculicen a quienes son serios con sus almas. Llegará el día en que envidiarán de quienes se rieron, cuando su risa se convierta en llanto y su burla en seriedad. Quinto, otro peligro para los jóvenes es el temor a la opinión de los demás. El temor del hombre pondrá lazo. Proverbios 29, versículo 25. Es terrible ver el poder que tiene sobre la mente, especialmente en los jóvenes. Pocos tienen opiniones propias o piensan por sí mismos. Como peces muertos, siguen la corriente. Lo que otros consideran correcto, ellos también. Lo que otros llaman malo, igual. Pocos son pensadores originales. La mayoría son como ovejas que siguen a un líder. Si fuera moda ser católicos, lo serían. Si fuera moda ser musulmanes, también. Temen ir en contra de la corriente. En resumen, la opinión del día se convierte en su religión, su credo, su Biblia y su Dios. El pensamiento, ¿qué dirán mis amigos?, ahoga muchas buenas intenciones. El miedo al que dirán impide adoptar buenos hábitos. Hay Biblias que se leerían hoy si sus dueños no tuvieran miedo. Saben que deberían leerlas, pero temen qué dirán. Hay rodillas que se doblarían en oración esta noche, pero el temor al hombre lo impide. ¿Qué dirá mi esposa, mi hermano, mi amigo, si me vieran orar? ¡Qué esclavitud tan miserable y tan común! Saúl dijo a Samuel: tuve temor del pueblo y consentí a la voz de ellos. Primera de Samuel 15, versículo 24. Sedequías, el rey sin gracia de Judá, dijo: tengo temor de los judíos. Jeremías 38, versículo 19. Herodes temió la opinión de sus invitados y decapitó a Juan el Bautista. Pilato temió ofender a los judíos y entregó a Jesús para ser crucificado. Si esto no es esclavitud, ¿qué es? Jóvenes, quiero que sean libres de esta esclavitud, que no les importe la opinión de los demás cuando el deber es claro. Créanme, es grandioso poder decir no. El rey Josafat era demasiado complaciente con Acab, y eso le trajo problemas. Primera de Reyes 22, versículo 4. Aprendan a decir no. No dejen que el temor a parecer antipático les impida hacerlo. Cuando los pecadores los inciten, digan con decisión: no consientas. Proverbios 1, versículo 10. Consideren lo irracional que es este temor, cuánto dura la hostilidad del hombre y cuánto daño puede hacerles. ¿Quién eres tú para que temas al hombre, que es mortal, y al Hijo del hombre, que es como heno? ¿Y te has olvidado de Jehová tu Hacedor? Isaías 51, versículos 12 al 13. Y este temor es ingrato, nadie lo respetará más por ello. El mundo siempre respeta más a quienes actúan con valentía por Dios. Rompan estas cadenas, no se avergüencen de mostrar que quieren ir al cielo, no teman hacer lo correcto. Recuerden las palabras de Jesús: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10, versículo 28. Busquen agradar a Dios, y Él hará que otros lo respeten. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová,
Aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Proverbios 16, versículo 7. Jóvenes, sean valientes. No se preocupen por lo que el mundo diga o piense. No siempre estarán con él. ¿Puede el hombre salvar su alma? No. ¿Será el hombre juez en el día del juicio? No. ¿Puede el hombre darles una buena conciencia en esta vida, una buena esperanza en la muerte, una buena respuesta en la resurrección? No. Entonces, no temáis la afrenta de los hombres, ni desmayéis por sus ultrajes, porque como a vestidura los comerá la polilla, como a lana los comerá el gusano. Isaías 51, versículos 7 al 8. Como dijo Gardiner, temo a Dios, y por eso no tengo a nadie más a quien temer. Sean como Él. Estas son las advertencias que les doy. Tómenlas en serio. Vale la pena reflexionar sobre ellas. No me equivoco al decir que son muy necesarias. Que el Señor haga que no hayan sido dadas en vano. Tercero, consejos generales para jóvenes. En tercer lugar, deseo dar algunos consejos generales a los jóvenes. Primero, traten de tener una visión clara del mal del pecado. Jóvenes, si supieran lo que es el pecado y lo que el pecado ha hecho, no les parecería tan extraño que los exhorte como lo hago. No lo ven en sus verdaderos colores. Sus ojos están naturalmente ciegos a su culpa y peligro, y por eso no pueden entender por qué me preocupo tanto por ustedes. Oh, no permitan que el diablo logre persuadirlos de que el pecado es algo pequeño. Piensen por un momento en lo que la Biblia dice sobre el pecado, cómo habita naturalmente en el corazón de todo hombre y mujer. Eclesiastés 7, versículo 20, Romanos 3, versículo 23. Cómo contamina nuestros pensamientos, palabras y acciones, y eso continuamente. Génesis 6, versículo 5. Mateo 15, versículo 19. Cómo nos hace culpables y abominables ante un Dios santo. Isaías 64, versículo 6. Habacuc 1, versículo 13. Cómo nos deja sin esperanza de salvación si miramos a nosotros mismos. Salmo 143, versículo 2. Romanos 3, versículo 20. Cómo su fruto en este mundo es vergüenza, y su paga en el mundo venidero es muerte. Romanos 6, versículos 21 y 23. Piensen con calma en todo esto. Les digo hoy que es tan triste morir de cáncer y no saberlo, como lo es ser un hombre vivo y no saberlo. Piensen en el terrible cambio que el pecado ha causado en nuestra naturaleza. El hombre ya no es lo que era cuando Dios lo formó del polvo de la tierra. Salió de la mano de Dios recto y sin pecado. Eclesiastés 7, versículo 29. En el día de su creación era como todo lo demás, muy bueno. Génesis 1, versículo 31. ¿Y qué es el hombre ahora? Una criatura caída, una ruina, un ser que muestra las marcas de la corrupción por todas partes, su corazón como el de Nabucodonosor, degradado y terrenal, mirando hacia abajo y no hacia arriba, sus afectos como una casa en desorden, sin dueño, todo extravagancia y confusión, su entendimiento como una lámpara parpadeante, impotente para guiarlo, sin distinguir entre el bien y el mal, su voluntad como un barco sin timón, sacudido por cada deseo, y constante solo en elegir cualquier camino que no sea el de Dios. Qué ruina es el hombre comparado con lo que podría haber sido. Podemos entender que se usen figuras como ceguera, sordera, enfermedad, sueño y muerte, cuando el Espíritu tiene que darnos una imagen del hombre tal como es. Y el hombre tal como es, recuerden, fue hecho así por el pecado. Piensen también en lo que costó hacer expiación por el pecado y proveer perdón para los pecadores. El propio Hijo de Dios tuvo que venir al mundo y tomar nuestra naturaleza para pagar el precio de nuestra redención y librarnos de la maldición de una ley quebrantada. Aquel que estaba en el principio con el Padre, y por quien todas las cosas fueron hechas, tuvo que sufrir por el pecado. El justo por los injustos, tuvo que morir la muerte de un criminal antes de que el camino al cielo pudiera ser abierto para cualquier alma.
Vean al Señor Jesucristo despreciado y rechazado por los hombres, azotado, burlado, insultado. Mírenlo sangrando en la cruz del Calvario. Óiganlo gritar en agonía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Noten cómo el sol se oscureció y las rocas temblaron ante tal vista. Y luego consideren, jóvenes, cuál debe ser la maldad y la culpa del pecado. Piensen también en lo que el pecado ya ha hecho en la tierra. Piensen en cómo expulsó a Adán y Eva del Edén, trajo el diluvio sobre el mundo antiguo, hizo que el fuego descendiera sobre Sodoma y Gomorra, ahogó a Faraón y su ejército en el Mar Rojo, destruyó a las 7 naciones impías de Canaán, dispersó a las 12 tribus de Israel por toda la tierra. El pecado solo hizo todo esto. Piensen además en toda la miseria y el dolor que el pecado ha causado y sigue causando hasta el día de hoy. Dolor, enfermedad, muerte, contiendas, peleas, divisiones, envidia, celos, malicia, engaño, fraude, violencia, opresión, robo, egoísmo, falta de bondad e ingratitud. Todos estos son el fruto del pecado. El pecado es el padre de todos ellos. Es el pecado lo que ha estropeado y arruinado la faz de la creación de Dios. Jóvenes, consideren estas cosas y no se sorprendan de que prediquemos como lo hacemos. Seguramente, si pensaran en ellas, romperían con el pecado para siempre. ¿Jugarán con veneno? ¿Jugarán con el infierno? ¿Tomarán fuego en sus manos? ¿Abrazarán a su enemigo más mortal? ¿Seguirán viviendo como si no importara si sus pecados son perdonados o no, si el pecado tiene dominio sobre ustedes o ustedes sobre el pecado? Oh, despierten al sentido de la pecaminosidad y el peligro del pecado. Recuerden las palabras de Salomón: los necios se mofan del pecado, pero entre los rectos hay buena voluntad. Proverbios 14, versículo 9. Escuchen entonces la petición que les hago hoy. Oren para que Dios les enseñe el verdadero mal del pecado. Si quieren que su alma sea salva, levántense y oren. Segundo, busquen llegar a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Esto es, de hecho, lo principal en el cristianismo. Esta es la piedra angular del cristianismo. Hasta que conozcan esto, mis advertencias y consejos serán inútiles, y sus esfuerzos, sean los que sean, serán en vano. Un reloj que no da la hora es tan inútil como una religión sin Cristo. Pero no me malinterpreten, no me refiero simplemente a conocer el nombre de Cristo, sino a conocer su misericordia, gracia y poder, y a conocerlo no por el oído, sino por la experiencia de sus corazones. Quiero que lo conozcan por la fe, quiero que, como dice Pablo, conozcan el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Filipenses 3, versículo 10. Quiero que puedan decir de Él: Él es mi paz y mi fuerza, mi vida y mi consuelo, mi médico y mi pastor, mi Salvador y mi Dios. ¿Por qué insisto tanto en esto? Lo hago porque solo en Cristo habita toda la plenitud de Dios. Colosenses 1, versículo 19. Porque solo en Él hay una provisión completa de todo lo que necesitamos para las necesidades de nuestras almas. De nosotros mismos somos criaturas pobres y vacías, vacías de justicia y paz, vacías de fuerza y consuelo, vacías de valor y paciencia, vacías de poder para permanecer, avanzar o progresar en este mundo malvado. Es solo en Cristo que todas estas cosas se encuentran: gracia, paz, sabiduría, justicia, santificación y redención. Es en la medida en que vivimos de Él que somos cristianos fuertes. Es solo cuando el yo no es nada y Cristo es toda nuestra confianza, es solo entonces que haremos grandes hazañas. Solo entonces estamos armados para la batalla de la vida y venceremos. Solo entonces estamos preparados para el viaje de la vida y avanzaremos. Vivir de Cristo, sacar todo de Cristo, hacer todo en la fuerza de Cristo, mirar siempre a Cristo. Ese es el verdadero secreto de la prosperidad espiritual. Todo lo puedo, dice Pablo,
en Cristo que me fortalece. Filipenses 4, versículo 13. Jóvenes, les presento a Jesucristo hoy como el tesoro de sus almas, y los invito a comenzar yendo a Él. Que este sea su primer paso. Vayan a Cristo. ¿Quieren consultar amigos? Él es el mejor amigo, un amigo más fiel que un hermano. Proverbios 18, versículo 24. ¿Se sienten indignos por sus pecados? No teman, su sangre limpia de todo pecado. Él dice, aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como la lana blanca. Isaías 1, versículo 18. ¿Se sienten débiles e incapaces de seguirlo? No teman, Él les dará el poder de ser hijos de Dios, les dará el Espíritu Santo para que more en ustedes y los selle como suyos. Les dará un corazón nuevo y pondrá un espíritu nuevo dentro de ustedes. ¿Están preocupados o asediados por una inclinación extraña al mal? No teman, no hay espíritu malo que Jesús no pueda expulsar, no hay enfermedad del alma que Él no pueda sanar. ¿Sienten dudas y temores? Deséchenlos, vengan a mí, dice Él. Al que viene a mí, no lo echo fuera. Él conoce muy bien el corazón de un joven. Él conoce sus pruebas y tentaciones, sus dificultades y enemigos. En los días de su carne, Él fue como ustedes, un joven en Nazaret. Él entiende por experiencia la mente de un joven. Él puede comprender el sentimiento de sus tentaciones, porque Él mismo sufrió cuando fue tentado. Seguramente no tendrán excusa si se apartan de un Salvador y amigo como Él. Escuchen la petición que les hago hoy. Si aman la vida, busquen llegar a conocer a Jesucristo. Tercero, nunca olviden que nada es tan importante como su alma. Su alma es eterna, vivirá para siempre. El mundo y todo lo que contiene pasará. Firme, sólido, hermoso y bien ordenado como es, el mundo llegará a su fin. Los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos serán destruidos por fuego, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Segunda de Pedro 3, versículo 10. Las obras de estadistas, escritores, pintores, arquitectos, son todas de corta duración. Su alma sobrevivirá a todas ellas. La voz del ángel proclamará un día, no habrá más demora. Apocalipsis 10, versículo 6. Traten, les ruego, de comprender el hecho de que su alma es lo único por lo que vale la pena vivir. Es la parte de ustedes que siempre debe ser considerada primero. Ningún lugar, ningún empleo es tan bueno para ustedes si daña su alma. Ningún amigo, ningún compañero merece su confianza si menosprecia las preocupaciones de su alma. El hombre que los lastima, su propiedad, su carácter, solo les hace un daño temporal. Su verdadero enemigo es aquel que trama dañar su alma. Piensen por un momento por qué nacieron en este mundo, no solo para comer y beber y satisfacer los deseos de la carne, no solo para vestir su cuerpo y seguir sus pasiones donde quiera que los lleven, no solo para trabajar, dormir, reír, hablar, disfrutar y pensar solo en el tiempo. No, fueron creados para algo más y mejor que esto. Fueron puestos aquí para entrenarse para la eternidad. Su cuerpo solo estaba destinado a ser una casa para su espíritu inmortal. Es ir en contra de los propósitos de Dios hacer lo que muchos hacen, hacer que el alma sea sirviente del cuerpo, y no el cuerpo sirviente del alma. Jóvenes, Dios no hace acepción de personas ni respeta los honores otorgados por los hombres. No recompensa la herencia, la riqueza, el rango, la posición de nadie. Él no ve con los ojos del hombre. El santo más pobre que murió en un gueto era más noble a sus ojos que el pecador más rico que murió en un palacio. Dios no mira las riquezas, los títulos, la educación, la belleza ni nada por el estilo. Solo hay una cosa que Dios mira, y esa es el alma inmortal. Él mide a todos los hombres por un estándar, una medida, una prueba, un criterio, y ese es el estado de sus almas. No olviden esto.
Manténganlo en mente mañana, tarde y noche, los intereses de su alma. Levántense cada día deseando que su alma sobresalga. Acuéstense cada noche preguntándose si su alma ha crecido realmente. Recuerden a Zeuxis, el gran pintor de la antigüedad. Cuando los hombres le preguntaron por qué trabajaba tan intensamente y se esforzaba tanto en cada pintura, su respuesta fue simple: pinto para la eternidad. No se avergüencen de ser como él, pongan su alma inmortal ante los ojos de su mente, y cuando los hombres les pregunten por qué viven como lo hacen, respóndanles con su espíritu: vivo para mi alma. Créame, el día se acerca rápidamente cuando el alma será lo único en lo que los hombres pensarán, y la única pregunta importante será esta: ¿mi alma está perdida o salvada? Cuarto, recuerden que es posible ser joven y aún así servir a Dios. Temo las trampas que Satanás les tiende en este punto. Temo que logre llenar sus mentes con la idea vana de que es imposible ser un verdadero cristiano en la juventud. He visto a muchos dejarse llevar por esta ilusión. He escuchado decir: es imposible esperar tanta espiritualidad en los jóvenes. La juventud no es tiempo para ser serios. Nuestros deseos son fuertes y nunca se pretendió que los controláramos de manera tan estricta. Dios quiso que disfrutáramos. Habrá tiempo para la religión en el futuro. Y este tipo de pensamiento es fomentado por el mundo. El mundo justifica los pecados de la juventud, como si fuera normal que los jóvenes vivan desenfrenadamente. El mundo da por sentado que los jóvenes deben ser irreligiosos y que no pueden seguir a Cristo. Jóvenes, les hago una pregunta simple. ¿Dónde encuentran esto en la palabra de Dios? ¿Dónde hay un capítulo o versículo que respalde esta forma de pensar? ¿Acaso la Biblia no habla por igual a los jóvenes y ancianos? ¿No es el pecado igual de grave a los 20 que a los 50? ¿Será una excusa válida en el día del juicio decir: sé que pequé, pero era joven? Les ruego que usen el sentido común y abandonen esas excusas vanas. Son responsables ante Dios desde el momento en que distinguen entre el bien y el mal. Sé que hay muchas dificultades, pero siempre las habrá al hacer lo correcto. El camino al cielo siempre es angosto, ya sea para jóvenes o ancianos. Sin embargo, Dios les dará la gracia para superarlas. Él no es un amo cruel, no les pedirá, como Faraón, hacer ladrillos sin paja. Él asegura que el camino que nos llama a recorrer nunca es imposible. Nunca nos da mandatos sin darnos el poder para cumplirlos. Hay dificultades, pero muchos jóvenes las han superado antes, y ustedes también pueden. Moisés era un joven con pasiones como las suyas, pero la Escritura dice de él: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hebreos 11, versículos 24 al 26. Daniel era joven cuando comenzó a servir a Dios en Babilonia, rodeado de tentaciones y con pocos aliados. Sin embargo, su vida fue tan íntegra que sus enemigos no hallaron falta en él, excepto algo que ver con la ley de su Dios. Daniel 6, versículo 5. Estos no son casos aislados. Podría mencionar a Isaac, José, Josué, Samuel, David, Salomón, Abías, Obadías, Josías y Timoteo. Eran hombres con corazones como el suyo, que enfrentaron obstáculos, lucharon contra sus deseos y soportaron pruebas. Aun siendo jóvenes, sirvieron a Dios. ¿No se levantarán ellos en el juicio para condenarlos si insisten en decir que no se puede? Jóvenes, intenten servir a Dios. Resistan al diablo cuando les susurre que es imposible. Intenten, y el Dios de las promesas les dará fuerza. Él ama encontrarse con quienes luchan por acercarse a Él. Sean como el hombre que el peregrino de Buniam vio en la casa del intérprete, que avanzaba valientemente diciendo: «Escribe mi nombre». Las palabras de Jesús son verdaderas.
aunque a menudo se repitan sin sentir. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo 7, versículo 7. Las dificultades que parecen montañas se derretirán como la nieve en primavera. Los obstáculos que parecen gigantes a lo lejos se reducirán a nada cuando los enfrenten. El león que bloquea su camino y les causa temor estará encadenado y no podrá hacerles daño. Si creyera más en las promesas, nunca temerían sus deberes. Recuerden esta palabra que les recalco. Cuando Satanás diga, no puedes ser cristiano mientras seas joven, respóndanle, apártate, Satanás, con la ayuda de Dios lo intentaré. Quinto, decídanse hacer de la Biblia su guía y consejera toda la vida. La Biblia es la provisión misericordiosa de Dios para el alma del hombre pecador, el mapa que debe seguir si quiere alcanzar la vida eterna. Todo lo que necesitamos saber para ser pacíficos, santos o felices está contenido en ella. Si un joven quiere saber cómo comenzar bien su vida, que escuche a David. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmo 119, versículo 9. Jóvenes, les encargo del hábito de leer la Biblia una prioridad, y no permitan que se rompa. No dejen que las burlas de sus amigos, las malas costumbres de su familia o cualquier otra cosa les impida hacerlo. Decídanse no solo a tener una Biblia, sino también a hacer tiempo para leerla. No permitan que nadie les convenza de que solo es un libro para niños de escuela dominical o ancianas. Es el libro del cual el rey David obtuvo sabiduría y entendimiento. Es el libro que Timoteo conoció desde su infancia. Nunca se avergüencen de leerla. No menosprecien la enseñanza. Proverbios 13, versículo 13. Léanla con oración, pidiendo la gracia del Espíritu Santo para entenderla. Se ha dicho, un hombre podría leer la Escritura sin ojos, tan fácil como entender su espíritu sin gracia. Léanla con reverencia, como la palabra de Dios, no de hombres, creyendo firmemente que lo que aprueba es correcto y que lo que condena es incorrecto. Estén seguros de que toda doctrina que no resiste la prueba de la Escritura es falsa. Esto los protegerá de ser arrastrados por las peligrosas opiniones de estos tiempos. Estén seguros de que toda práctica en su vida contraria a la Escritura es pecaminosa y debe abandonarse. Esto resolverá muchas dudas y nudos de conciencia. Recuerden cómo 2 reyes de Judá leyeron la palabra de Dios. Joacín la leyó y de inmediato la rompió y la quemó. Jeremías 36, versículo 23. ¿Por qué? Porque su corazón se rebeló contra ella y decidió no obedecer. Josías la leyó, rasgó sus vestiduras y clamó al Señor. Segunda de Crónicas 34, versículo 19. ¿Por qué? Porque su corazón era tierno y obediente. Estaba listo para hacer lo que la Escritura le mostrara como su deber. Ojalá sigan el ejemplo del segundo y no del primero. Léanla regularmente. Esta es la única manera de volverse poderosos en las Escrituras. Un vistazo ocasional a la Biblia hace poco bien. Así nunca se familiarizarán con sus tesoros ni sentirán la espada del Espíritu lista en su mano en la hora de conflicto. Pero si llenan su mente con la Escritura, mediante la lectura diligente, pronto descubrirán su valor y poder. Los textos surgirán en su corazón en momentos de tentación. Los mandamientos se les sugerirán en tiempos de duda. Las promesas llegarán a sus pensamientos en momentos de desánimo. Así experimentarán la verdad de las palabras de David. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. Y de Salomón, cuando andes te guiarán, cuando duermas te guardarán, cuando despiertes hablarán contigo. Proverbios 6, versículo 22. Insisto en esto porque vivimos en una era de mucha lectura. Parece no haber fin a la producción de libros, aunque pocos son realmente provechosos. Hay una obsesión por la impresión barata y la publicación. Los periódicos abundan, y el tono de algunos, de gran circulación, habla mal del gusto de la época.
En medio de esta inundación de lectura peligrosa, abogo por el libro de mi Maestro. Les pido que no olviden el libro del alma. No permitan que los periódicos, novelas y romances sean leídos mientras los profetas y apóstoles son despreciados. No dejen que lo emocionante y sensual absorba su atención, mientras lo edificante y santificador no encuentra lugar en su mente. Jóvenes, den a la Biblia el honor que se merece cada día de sus vidas. Cualquier cosa que lean, lean primero la Biblia, y tengan cuidado con los malos libros. Hay muchos en estos días. Presten atención a lo que leen. Sospecho que se hace más daño a las almas de esta manera que lo que la mayoría de la gente se imagina. Valoren todos los libros en proporción a cuánto cercanos estén a las Escrituras. Los que están más cerca de ella son los mejores, y los que están más lejos de ella son los más contrarios a ella, los peores. Sexto, nunca hagan un amigo íntimo de alguien que no sea amigo de Dios. Entiéndame, no hablo de conocidos. No quiero decir que no deban tener nada que ver con nadie más que con los verdaderos cristianos. Tomar esa línea no es posible ni deseable en este mundo. El cristianismo no exige que nadie sea descortés. Pero sí les aconsejo que sean muy cuidadosos en la elección de sus amigos. No abran su corazón a un hombre simplemente porque sea inteligente, agradable, de buen carácter y amable. Estas cosas están muy bien en su lugar, pero no lo son todo. Nunca se conformen con la amistad de alguien que no sea útil para su alma. Créanme, la importancia de este consejo no puede ser sobreestimada. No hay forma de calcular el daño que se haga al asociarse con compañeros y amigos impíos. El diablo tiene pocas ayudas mejores para arruinar el alma de un hombre. Concédanle esta ayuda, y a él le importará poco toda la armadura con la que puedan estar armados contra él. Sabe muy bien que la buena educación, los hábitos tempranos de moralidad, los sermones, los libros, todo les servirá de poco si se aferran a amigos impíos. Pueden resistir muchas tentaciones abiertas, rechazar muchas trampas obvias, pero una vez que tomen un mal compañero, él estará contento. Ese capítulo terrible que describe la conducta perversa de Amón con Tamar, casi comienza con estas palabras. Amón tenía un amigo, un hombre muy astuto. Segunda de Samuel 13, versículo 3. Deben recordar que todos somos criaturas de imitación. El precepto puede enseñarnos, pero es el ejemplo lo que nos atrae. Hay algo en todos nosotros que siempre estamos dispuestos a adoptar las costumbres de aquellos con quienes vivimos, y cuando más nos gusten, más fuerte será esa disposición. Sin darnos cuenta, influyen en nuestros gustos y opiniones. Gradualmente abandonamos lo que a ellos no les gusta y adoptamos lo que a ellos les gusta, para ser más cercanos a ellos. Y lo peor de todo, adoptamos sus costumbres en cosas que están mal mucho más rápido que las cosas que están bien. La salud, lamentablemente, no es contagiosa, pero la enfermedad sí. Es mucho más fácil contagiarse de un resfriado que impartir calor, y hacer que la religión del otro disminuya, en lugar de crecer y prosperar. Jóvenes, les pido que tomen estas cosas en serio. Antes de permitir que alguien se convierta en su compañero constante, antes de acostumbrarse a contarle todo y acudir a él con todas sus preocupaciones y todos sus placeres, antes de hacer esto, piensen en lo que he estado diciendo. Pregúntense, ¿será esta amistad útil para mí o no? Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Primera de Corintios 15, versículo 33. Desearía que este texto estuviera escrito en el corazón de todos los jóvenes. Los buenos amigos están entre nuestras mayores bendiciones. Pueden alejarnos de mucho mal, recordarnos nuestro camino, decir una palabra apropiada en el momento adecuado, elevarnos y animarnos. Pero un mal amigo es una carga, un peso que nos arrastra continuamente hacia abajo y nos encadena a la tierra. Mantengan compañía con un hombre no salvo, y es más que probable que al final se vuelvan como él. Esa es la consecuencia general de todas esas amistades. Los buenos bajan a lo malo, y los malos no suben a lo bueno.
El proverbio del mundo es demasiado correcto. La ropa y la compañía cuentan historias verdaderas sobre el carácter. Muéstrenme con quién vive un hombre y les mostraré lo que es. Me detengo en este punto porque tiene más que ver con sus perspectivas en la vida de lo que parece a primera vista. Si alguna vez se casan, es más probable que elijan una esposa entre su círculo de amigos o sus conocidos. Si el hijo de Josafat, Joram, no hubiera formado una amistad con la familia de Acab, lo más probable es que no se hubiera casado con la hija de Acab. ¿Y quién puede estimar la importancia de una elección correcta en el matrimonio? Es un paso que, según el viejo dicho, o hace a un hombre o lo arruina. Su felicidad en ambas vidas puede depender de ello. Su esposa debe ayudar o dañar su alma. Ella avivará la llama del cristianismo en su corazón o arrojará agua fría sobre ella y la hará arder débilmente. Ella será alas o grilletes, un estímulo o un obstáculo para su cristianismo, según su carácter. El que encuentra una buena esposa, en verdad, encuentra un buen bien. Así que si se tiene el deseo de encontrar una, sean muy cuidadosos en cómo eligen a sus amigos. ¿Me preguntan qué tipo de amigos deben elegir? Elijan amigos que beneficien su alma, amigos a quienes realmente puedan respetar, amigos que les gustaría tener cerca en su lecho de muerte, amigos que amen la Biblia y no tengan miedo de hablarles de ella, amigos de los que no se avergonzarían en la venida de Cristo y el día del juicio. Sigan el ejemplo que David les da. Él dice: «Amigo soy de todos los que te temen, y de los que guardan tus mandamientos». Salmo 119, versículo 63. Recuerden las palabras de Salomón: «El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado». Proverbios 13, versículo 20. Pero tengan por seguro que la mala compañía en esta vida es la forma segura de conseguir peor compañía en la vida venidera. Cuarto, reglas especiales para los jóvenes. Por último, estableceré algunas reglas de conducta particulares que recomiendo encarecidamente a todos los jóvenes seguir. Primero, decídanse de inmediato, con la ayuda de Dios, a dejar cada pecado conocido, por pequeño que sea. Miren dentro de ustedes, cada uno. Examinen sus propios corazones. ¿Ven allí algún hábito o costumbre que saben que está mal a los ojos de Dios? Si es así, no demoren ni un momento en atacarlo. Decídanse de inmediato a dejarlo de lado. Nada oscurece tanto los ojos de la mente y entorpece la conciencia como un pecado permitido. Puede ser pequeño, pero no por eso es menos peligroso. Una pequeña fuga puede hundir un gran barco, y una pequeña chispa puede encender un gran fuego, y un pequeño pecado permitido, de la misma manera, puede arruinar un alma inmortal. Tomen mi consejo y nunca perdonen un pequeño pecado. A Israel se le ordenó matar a todos los cananeos, tanto grandes como pequeños. Actúen con el mismo principio y no muestren misericordia con los pequeños pecados. Bien dice el libro de Cantares: «Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas». Cantares 2, versículo 15. Pueden estar seguros de que ningún hombre malvado tuvo la intención de ser tan malvado al principio, pero comenzó permitiéndose algunos pequeños pecados, y eso lo llevó a algo mayor. Y eso con el tiempo produjo algo aún mayor, y así se convirtió en el ser miserable que es ahora. Cuando Hazael escuchó de Eliseo los actos horribles que algún día haría, dijo con asombro: «¿Cómo podría tu siervo, que no es más que un perro, hacer tal cosa?» Segunda de Reyes 8, versículo 13. Pero permitió que el pecado echara raíces en su corazón, y al final hizo todo eso. Jóvenes, resistan el pecado en sus comienzos. Pueden parecer pequeños e insignificantes, pero escuchen lo que digo. Resístanlos, no hagan compromisos, no permitan que ningún pecado more tranquilo y sin perturbaciones en su corazón. No hay nada más fino que la punta de una aguja, pero cuando ha hecho un agujero, atrae todo hilo tras ella. Recuerden las palabras del apóstol:
Un poco de levadura leuda toda la masa. 1 Corintios 5, versículo 6. Muchos jóvenes podrían decirles con tristeza y vergüenza que rastrean la ruina de todas sus perspectivas mundanas hasta el punto del que hablo. Ceder al pecado en sus comienzos. Comenzó con hábitos de engaño y deshonestidad en cosas pequeñas, y estos crecieron en él. Paso a paso, ha ido de mal en peor, hasta que ha hecho cosas que en un momento habría considerado imposibles, hasta que finalmente ha perdido su posición, su carácter, su paz y casi su alma. Permitió una brecha en el muro de su conciencia, porque parecía pequeña, y una vez permitida, esa brecha creció cada día, hasta que con el tiempo todo el muro pareció derrumbarse. Recuerden esto especialmente en asuntos de verdad y honestidad. Sean cuidadosos incluso con la sílaba más pequeña que pronuncien. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Lucas 16, versículo 10. Lo que el mundo pueda pensar, no hay pecados pequeños. Todos los grandes edificios están hechos de pequeñas partes. La primera piedra es tan importante como cualquier otra. Todos los hábitos se forman por una sucesión de pequeños actos, y el primer pequeño acto es una gran consecuencia. El hacha en la fábula solo les pidió a los árboles que le dieran un pequeño trozo de madera para hacer un mango, y nunca más los molestaría. Lo consiguió, y pronto los derribó a todos. El diablo solo quiere meter la cuña de un pequeño pecado permitido en su corazón, y pronto serán completamente suyos. Es un dicho sabio, no hay nada pequeño entre nosotros y Dios, porque Dios es un Dios infinito. Hay dos maneras de bajar de la parte superior de una escalera. Una es saltar, y la otra es bajar por los escalones. Ambas te llevarán al suelo. De la misma manera, hay dos formas de ir al infierno. Una es caminar hacia él con los ojos abiertos. Pocos hacen eso. Y la otra es descender por los escalones de los pecados pequeños, y ese camino, me temo, es demasiado común. Si toleran algunos pecados pequeños, pronto querrán más. Incluso un pagano pudo decir, ¿quién se contentó alguna vez con un solo pecado? Si toleran los pequeños pecados, su camino en la vida será cada vez peor. Jeremy Taylor describió claramente el progreso del pecado en una persona. Primero lo sorprende, luego se vuelve placentero, luego fácil, luego deleitable, luego frecuente, luego habitual, luego una forma de vida. Entonces el hombre ya no siente culpa, se vuelve obstinado, resuelve nunca arrepentirse y finalmente se condena. Jóvenes, si no quieren llegar a esto, recuerden la regla que les doy hoy. Decídanse de inmediato a abandonar todo pecado conocido. Segundo, decídanse, con la ayuda de Dios, a evitar todo lo que pueda ser una ocasión de pecado. Es un excelente dicho, el que quiere estar seguro de los actos del mal, debe evitar ampliamente las ocasiones. Hay una vieja fábula en la que una mariposa le preguntó a un búho cómo debía lidiar con el fuego que había quemado sus alas, y el búho le aconsejó que ni siquiera mirara su humo. No basta con decidir no pecar, debemos mantenernos alejados de todo lo que nos acerque al pecado. Con esta prueba debemos examinar cómo pasamos nuestro tiempo, los libros que leemos, los amigos que visitamos y el tipo de sociedad con la que interactuamos. No debemos conformarnos con decir, no hay nada malo aquí. Debemos ir más allá y preguntarnos, ¿hay algo aquí que pueda llevarme a pecar? Esta es una gran razón por la que la ociosidad debe evitarse. No es que no hacer nada sea en sí mismo tan malvado, sino que ofrece una oportunidad para pensamientos malos y vacíos. Es la puerta abierta que le da a Satanás la oportunidad de sembrar semillas de maldad. Si David no hubiera dado oportunidad al diablo al pasear ocioso por la azotea de su casa en Jerusalén, probablemente nunca habría visto a Betsabé bañándose, ni habría asesinado a su esposo Urías. Esta también es una buena razón por la que los entretenimientos mundanos son tan cuestionables. Puede ser difícil en algunos casos
demostrar que son intrínsecamente antibíblicos o incorrectos, pero es fácil demostrar que su tendencia es dañina para el alma. Siembran una mentalidad terrenal y sensual, luchan contra la vida de fe, promueven un deseo malsano de emociones fuertes, alimentan los deseos de la carne, los ojos y el orgullo de la vida, oscurecen la visión del cielo y la eternidad, y dan un falso color a las cosas temporales. Le quitan tiempo a la oración privada, la lectura de la Biblia y la comunión con Dios. Quien participa en ellos es como alguien que le da ventaja a Satanás. Tiene una batalla que librar y le da a su enemigo la ayuda del sol, el viento y la colina. Sería extraño si no se encontrara constantemente derrotado. Jóvenes, esfuércense por mantenerse alejados de todo lo que pueda dañar su alma. La gente puede decir que son demasiado concienzudos, demasiado exigentes, y preguntar, ¿dónde está el gran daño de tales cosas? Pero no les hagan caso. Es peligroso jugar con herramientas afiladas, pero es mucho más peligroso tomar libertades con su alma inmortal. Quien quiera estar seguro de no acercarse al borde del peligro, debe ver su corazón como un barril de pólvora y tener cuidado de no manejar ni una chispa de tentación más de la necesaria. ¿De qué sirve orar, Señor, líbrame de la tentación, si no tiene cuidado de no caer en ella? ¿O decir, líbrame del mal, si no muestra el deseo de evitarlo? Tomen el ejemplo de José. No solo rechazó la propuesta de pecado de la esposa de su amo, sino que mostró prudencia al negarse a estar con ella. Génesis 39, versículo 10. Tomen en serio el consejo de Salomón. No solo, no entres por la vereda de los impíos, sino, evítala, no pases por ella, apártate de ella y pasa. Proverbios 4, versículo 15. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece en la copa. Proverbios 23, versículo 31. El que tomaba el voto de Nazareo en Israel no solo no bebía vino, sino que se abstenía de las uvas en cualquier forma. Aborreced lo malo, dice Pablo a los romanos. Romanos 12, versículo 9. No solo no hacerlo. Huye de las pasiones juveniles, escribe a Timoteo. Aléjense de ellas lo más posible. Segunda de Timoteo 2, versículo 22. Oh, cuán necesarias son estas advertencias. Dina solo tuvo que salir entre los malvados siquemitas para ver sus costumbres y perdió su virginidad. Lot solo tuvo que acampar cerca de la pecaminosa Sodoma y perdió todo excepto su vida. Jóvenes, sean sabios con su tiempo. No siempre estén probando qué tan cerca pueden dejar que el enemigo de las almas se acerque y aún así escapar de él. Manténganlo a distancia. Traten de mantenerse alejados de la tentación tanto como sea posible, y esto será una gran ayuda para mantenerse alejados del pecado. Tercero, decídanse a nunca olvidar el ojo de Dios. El ojo de Dios, piensen en eso, en todas partes, en cada casa, en cada campo, en cada habitación, en cada compañía, solo o en multitud, el ojo de Dios siempre está sobre ustedes. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Proverbios 15, versículo 3. Y son ojos que leen los corazones tanto como las acciones. Esfuércense, les ruego, por comprender este hecho. Recuerden que tienen que tratar con un Dios que todo lo ve, un Dios que nunca duerme, un Dios que entiende sus pensamientos y para quien la noche brilla como el día. Pueden dejar la casa de su padre e irse, como el hijo pródigo a un país lejano, y pensar que no hay nadie que observe su conducta, pero el ojo y oído de Dios están allí presentes ante ustedes. Pueden engañar a sus padres o empleadores, pueden decirles mentiras y actuar de una manera frente a ellos y de otra a sus espaldas, pero no pueden engañar a Dios. Él los conoce completamente. Él escuchó lo que dijeron cuando vinieron aquí hoy. Él sabe en qué están pensando en este minuto. Ha puesto sus pecados más secretos a la luz de su rostro, y un día saldrán a la luz para su vergüenza, a menos que tengan cuidado. Cuán poco se siente esto realmente.
¿Cuántas cosas no se harían continuamente si los hombres pensaran que son vistos? ¿Cuántos asuntos se tramitarían en las habitaciones de la imaginación que nunca soportarían la luz del día? Sí, los hombres entretienen pensamientos en privado, dicen palabras en privado y hacen actos en privado que les daría vergüenza y rubor exponer ante el mundo. El sonido de unos pasos que se acercan ha detenido muchas obras de maldad. Un golpe en la puerta ha hecho que muchas obras malvadas se suspendan apresuradamente y se dejen de lado rápidamente. Pero oh, qué miserable locura es todo esto. Hay un testigo que todo lo ve con nosotros donde quiera que vayamos. Cierren la puerta, bajen la persiana, apaguen la luz. No importa, no hace diferencia. Dios está en todas partes. No pueden excluirlo ni evitar que Él vea. Nada hay creado que no sea manifiesto en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4, versículo 13. El joven José entendió esto bien cuando la esposa de su empleador lo tentó. No había nadie en la casa que los viera, ningún ojo humano que testificara contra él. Pero José era uno que vivía como viendo al invisible. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Génesis 39, versículo 9. Jóvenes, les pido a todos que lean el Salmo 139. Les aconsejo a todos que lo memoricen. Háganlo la prueba de todos sus tratos en los negocios de este mundo. Díganse a menudo, recuerdo que Dios me ve. Vivan como en la presencia de Dios. Esto es lo que hizo Abraham, caminó delante de él. Esto lo hizo Enoc, caminó con él. Esto es lo que será el cielo mismo, la presencia eterna de Dios. No hagan nada que no les gustaría que Dios viera. No digan nada que no les gustaría que Dios escuchara. No escriban nada que no les gustaría que Dios leyera. No vayan a ningún lugar donde no les gustaría que Dios los encontrara. No lean ningún libro que no les gustaría que Dios dijera, muéstramelo. Nunca pasen su tiempo de tal manera que no les gustaría que Dios les preguntara, ¿qué estás haciendo? Cuarto, sean diligentes en la práctica de su cristianismo. Sean constantes en ir a la iglesia, siempre que esté abierta para la oración y la predicación, y esté en su poder asistir. Sean constantes en guardar el día del Señor como santo, y decidan que el día de Dios de los 7 siempre se le dará a su legítimo dueño. No quiero dejar una impresión falsa en sus mentes. No se vayan y digan que les dije que ir a la iglesia constituye todo el cristianismo. No les diré tal cosa. No tengo el deseo de verlos crecer como formalistas y fariseos. Si piensan que el simple hecho de llevar su cuerpo a un edificio determinado, en ciertos momentos, en un día determinado de la semana, los hará cristianos y los preparará para encontrarse con Dios, les digo claramente que están miserablemente engañados. Todos los servicios sin servicio del corazón son inútiles y vanos. Solo son verdaderos adoradores aquellos que adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Juan 4, versículo 23. Pero las prácticas del cristianismo no deben ser despreciadas porque no son salvadoras. El oro no es comida, no se puede comer, pero no dirían que es inútil y lo tirarían. El bienestar eterno de su alma ciertamente no depende de las prácticas del cristianismo, pero es cierto que, sin ellas, como regla general, su alma no prosperará. Dios podría llevar a todos los que son salvos al cielo en un carro de fuego, como lo hizo con Elías, pero no lo hace. Podría enseñarles a todos mediante visiones, sueños e intervenciones milagrosas, sin requerir que lean o piensen por sí mismos, pero no lo hace. ¿Y por qué no? Porque Él es un Dios que obra por medios, y es su ley y voluntad que en todos los tratos del hombre con Él se usen medios. Nadie más que un tonto pensaría en construir una casa sin escaleras y andamios, y asimismo ningún hombre sabio despreciaría los medios. Me detengo en este punto porque Satanás intentará llenar sus mentes con argumentos en contra de las prácticas del cristianismo.
Él llamará su atención sobre la cantidad de personas que las usan y no son mejores por usarlas. Miren allí, susurra. ¿No observan que aquellos que van a la iglesia no son mejores que aquellos que se quedan en casa? Pero no dejen que esto los conmueva. Nunca es justo argumentar en contra de algo porque se usa de manera inapropiada. No se sigue que las prácticas del cristianismo no puedan hacer ningún bien porque muchos las hacen y no tienen ningún beneficio de ellas. La medicina no debe ser despreciada porque muchos la toman y no recuperan su salud. Nadie pensaría en dejar de comer y beber porque otros eligen comer y beber de manera inapropiada y así enfermarse. El valor de las prácticas del cristianismo, como otras cosas, depende en gran medida de la manera y el espíritu con que las usamos. Me detengo en este punto también debido a la fuerte ansiedad que siento de que todo joven escuche regularmente la predicación del Evangelio de Cristo. No puedo decirles cuán importante creo que es esto. Por la bendición de Dios, el ministerio del Evangelio podría ser el medio de convertir su alma, de llevarlos a un conocimiento salvador de Cristo, de hacerlos hijos de Dios en acción y verdad. Esto sería, de hecho, motivo de eterna gratitud. Esto sería un evento sobre el cual los ángeles se regocijarían. Pero incluso si este no fuera el caso, hay un poder e influencia restringente en el ministerio del Evangelio, bajo el cual deseo sinceramente que todo joven sea atraído. Hay miles a quienes les impiden hacer el mal, aunque aún no los ha convertido a Dios, los ha hecho miembros mejores de la sociedad, aunque aún no los ha hecho verdaderos cristianos. Hay un cierto tipo de poder misterioso en la predicación fiel del Evangelio que tiene un efecto en multitudes que lo escuchan sin recibirlo en sus corazones. Escuchan el pecado expuesto por lo que es, y la santidad exaltada, escuchar a Cristo exaltado y las palabras del diablo denunciadas, escuchar el reino de los cielos y su bendición descritos, y el mundo y su vacío expuestos. Escuchar esto semana tras semana, domingo tras domingo, rara vez deja de tener un buen efecto en el alma. Hace que sea mucho más difícil después salir y cometer pecados graves. Actúa como un freno saludable en el corazón de un hombre. Creo que esta es una forma en que se cumpla la promesa de Dios. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Isaías 55, versículo 11. Hay tanta verdad en ese dicho fuerte de Whitefield. El Evangelio impide que muchas personas vayan a la cárcel y sean colgadas, aunque no les impida ir al infierno. Permítanme mencionar otro punto que está estrechamente relacionado con este tema. No permitan que nada los tiente a convertirse en cristianos que no hagan todo lo posible por asistir a la iglesia el domingo y hacer que el día sea especial para el Señor. Decídanse a dar todos sus domingos a Dios. Un espíritu de desprecio por este día está creciendo entre todos con una rapidez aterradora, y no menos entre los jóvenes. Las vacaciones de domingo, las visitas de domingo, las excursiones de domingo, excluyendo la asistencia a la iglesia y el honor al Señor, se están volviendo más comunes cada año de lo que eran y están haciendo un daño infinito a las almas. Jóvenes, sean celosos en este punto. Ya sea que vivan en la ciudad o en el campo, tomen una decisión firme. Resuélvanse a no faltar a la iglesia el domingo y a la comunión con el pueblo de Dios. No permitan que el argumento plausible de necesitar dormir hasta tarde para descansar el cuerpo, no permitan que el ejemplo de todos los que lo rodean, no permitan que la invitación de compañeros los aleje de la comunión y la adoración. No permitan que ninguna de estas cosas los mueva a apartarse de esta regla establecida, que los domingos son para el honor de Dios y la comunión con su pueblo. Una vez que no consideren los domingos importantes o algo especial en su vida cristiana, al final dejarán de preocuparse por su alma. Los pasos que llevan a esta conclusión son fáciles y comunes. Comiencen con no honrar el día del Señor, y pronto no honrarán al pueblo de Dios. Dejen de honrar el libro de Dios, y con el tiempo no le darán a Dios ningún honor. Si un hombre pone el fundamento de no tener respeto por la adoración de Dios o la comunión de los santos, no me sorprende si termina sin Dios. Es un dicho notable del señor Hale:
De todas las personas que fueron condenadas por crímenes capitales mientras él estaba en el tribunal, encontró que solo unas pocas no confesaban, al ser interrogadas, que comenzaron su carrera de maldad con el descuido de la Iglesia y el pueblo de Dios. Jóvenes, pueden tener amigos que olvidan el honor del día del Señor, pero resuélvanse con la ayuda de Dios a recordar siempre mantenerlo especial. Hónrenlo con una asistencia regular a un lugar donde se predique el Evangelio. Establezcanse bajo un ministerio fiel, y una vez establecidos, nunca dejen vacío su lugar en la iglesia. Créanme, encontrarán una bendición especial siguiéndolos. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre. Isaías 58, versículos 13 al 14. Y una cosa es muy cierta, sus sentimientos sobre el domingo y la comunión siempre serán una prueba y un criterio de su aptitud para el cielo. La comunión y la adoración son un anticipo y un fragmento del cielo. El hombre que las encuentre una carga y no sea un privilegio, puede estar seguro de que su corazón necesita un cambio poderoso. Quinto, decídanse a orar donde quiera que estén. La oración es el aliento de vida del alma de un hombre. Sin ella, podemos tener fama de vivir y ser contados como cristianos, pero estamos muertos a los ojos de Dios. El sentimiento de que debemos clamar a Dios por misericordia y paz es una marca de salvación, y el hábito de presentar ante Él las necesidades de nuestra alma es una evidencia de que tenemos el espíritu de adopción. Y la oración es el camino designado para obtener el alivio de nuestras necesidades espirituales. Abre el tesoro y hace fluir la fuente. Si no tenemos, es porque no pedimos. La oración es el camino para procurar el derramamiento del Espíritu sobre nuestros corazones. Jesús ha prometido el Espíritu Santo, el Consolador. Él está listo para descender con todos sus preciosos dones, renovando, santificando, purificando, fortaleciendo, animando, alentando, iluminando, enseñando, dirigiendo, guiando hacia toda verdad. Pero Él espera ser invitado. Y aquí es, lo digo con tristeza, aquí es donde los hombres fallan miserablemente. Pocos en verdad son los que oran. Hay muchos que se arrodillan y dicen una fórmula, pero pocos son los que oran. Pocos los que claman a Dios, pocos los que invocan al Señor, pocos los que lo buscan como si quisieran encontrar. Pocos los que tocan como si tuvieran hambre y sed, pocos los que luchan, pocos los que se esfuerzan con Dios seriamente por una respuesta. Pocos los que no le dan descanso, pocos los que persisten en la oración, pocos los que oran siempre sin cesar y no se debilitan. Sí, pocos oran. Es una de esas cosas que se dan por sentadas, pero rara vez se practican. Algo que es responsabilidad de todos, pero que, en realidad, casi nadie realiza. Jóvenes, créanme, si su alma ha de ser salva, deben orar. Dios no tiene hijos mudos. Si han de resistir al mundo, la carne y el diablo, deben orar. Es en vano buscar fuerza en la hora de la prueba si no se ha buscado antes. Pueden estar rodeados de aquellos que nunca lo hacen. Pueden tener que dormir en la misma habitación con alguien que nunca le pide nada a Dios. Aún así, escuchen mis palabras. Deben orar. Jóvenes, estén seguros de que no hay tiempo mejor empleado que el de un hombre que pasa su tiempo de rodillas. Hagan tiempo para esto, sea cual sea su situación. Piensen en David, rey de Israel. ¿Qué dice él? Tarde, mañana y mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Salmo 55, versículo 17. Piensen en Daniel, tenía todo el negocio de un reino en sus manos, sin embargo, oraba 3 veces al día. Ahí está el secreto de su seguridad en la malvada Babilonia. Piensen en Salomón.
Comienza su reinado con una oración pidiendo ayuda y asistencia, y de ahí su maravillosa prosperidad. Piensen en Nehemías. Podía encontrar tiempo para orar al Dios del cielo, incluso estando en presencia de su maestro Altajerjes. Piensen en el ejemplo que estos hombres buenos les han dejado, y vayan y hagan lo mismo. Oh, que el Señor les dé a todos el espíritu de gracia y de súplica. ¿No me has llamado, Padre mío, amigo de mi juventud? Jeremías 3, versículo 4. Con gusto aceptaría que todo este mensaje fuera olvidado, con tal de que esta doctrina sobre la importancia de la oración quede impresa en sus corazones. Quinto, conclusión. Y ahora me apresuro hacia una conclusión. He dicho cosas que quizás a muchos no les gusten y acepten, pero apelo a sus conciencias. ¿No son acaso verdaderas? Jóvenes, todos tienen una conciencia. Aunque corrompida y arruinada por la caída, cada uno de nosotros tiene una conciencia. En un rincón de cada corazón hay un testigo de Dios, un testigo que nos condena cuando hacemos el mal y nos aprueba cuando hacemos el bien. A ese testigo apelo hoy. ¿No son verdaderas las cosas que he dicho? Vayan entonces, jóvenes, y decidan hoy recordar a su Creador en los días de su juventud. Antes de que el día de la gracia haya pasado, antes que su conciencia se endurezca con la edad y se entorpezca por el pecado repetido, mientras tengan fuerza, tiempo y oportunidad, únanse al Señor en un pacto eterno que no sea olvidado. El espíritu no luchará siempre. La voz de la conciencia se volverá más débil y tenue cada año que la resistan. Los atenienses le dijeron a Pablo, «Te oiremos otra vez acerca de esto». Hechos 17, versículo 32. Pero era la última vez que lo escuchaban. Apresúrense, no se demoren, no vacilen más. Piensen en el consuelo indescriptible que darán a sus padres, familiares y amigos si siguen mi consejo. Ellos han invertido tiempo, dinero y salud para criarlos y hacerlos lo que son. Sin duda merecen alguna consideración. ¿Quién puede contar la ansiedad y el dolor que hijos como Esaú, Jobni, Fines y Absalón pueden causar? Con razón Salomón dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza a su madre. Proverbios 10, versículo 1. Oh, consideren estas cosas y den su corazón a Dios. Que no se diga de ustedes al final, como de muchos, que su juventud fue un desorden, su madurez una lucha y su vejez un arrepentimiento. Piensen en el bien que podrían hacer al mundo. Casi todos los santos eminentes de Dios buscaron al Señor desde temprano. Moisés, Samuel, David y Daniel sirvieron a Dios desde su juventud. Dios parece deleitarse en honrar especialmente a sus siervos jóvenes. ¿Y qué podríamos esperar si los jóvenes de hoy consagran la primavera de sus vidas a Dios? Se necesitan trabajadores en casi toda causa grande y buena, pero no se encuentran. Existe tecnología para difundir la verdad, pero faltan personas que la hagan funcionar. Es más fácil obtener dinero para hacer el bien que hombres. Se necesitan ministros para nuevas iglesias, misioneros para nuevos campos, maestros para la escuela dominical. Muchas buenas causas se detienen simplemente por la falta de trabajadores. La oferta de hombres piadosos, fieles y confiables para puestos como los que he mencionado está por debajo de la demanda. Jóvenes de hoy, Dios los necesita. Esta es una era de actividad. Estamos sacudiendo parte de nuestro egoísmo pasado. Los hombres ya no duermen el sueño de la apatía y la indiferencia hacia los demás, como lo hicieron sus antepasados. Están empezando a avergonzarse de pensar como Caín. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Un amplio campo de utilidad está abierto ante ustedes, si están dispuestos a entrar en él. La cosecha es mucha y los obreros son pocos. Sean celosos en las buenas obras. Vengan, únanse al Señor contra la maldad de este tiempo. Esto es, en cierto modo, ser como Dios, no solo bueno, sino hacer el bien. Esta es la manera de seguir los pasos de su Señor y Salvador. Él anduvo haciendo bienes. ¿Y quién puede dudar que ese es el camino que hace hermosa un alma inmortal?
¿Quién no preferiría dejar este mundo como Josías, llorado por todos, que partir como Joram sin que lo desearan? Es mejor ser ocioso, frívolo, vivir para el cuerpo, el egoísmo, los deseos y el orgullo, o gastarse y desgastarse en la gloriosa causa de ser útiles a sus semejantes, ser una bendición para su país y el mundo, ser el amigo del prisionero y el cautivo, ser el padre espiritual de cientos de almas inmortales en tierras paganas, ser una luz que arde y brilla, una epístola de Cristo, conocida y leída por todos, la inspiración de todo corazón cristiano que se cruce en su camino? Oh, ¿quién puede dudarlo? ¿Quién puede dudarlo siquiera por un momento? Jóvenes, consideren sus responsabilidades, piensen en el privilegio y el gozo de hacer el bien. Decidan hoy ser útiles, entreguen su corazón a Cristo de una vez. Piensen, por último, en la felicidad que llegará a su propia alma si sirven a Dios, felicidad mientras recorren la vida y la felicidad al final, cuando el viaje termine. Créanme, por más nociones vanas que hayan escuchado, hay una recompensa para los justos incluso en este mundo. La piedad tiene promesas para esta vida y también para la venidera. Hay una paz sólida al sentir que Dios es su amigo. Hay una satisfacción real a saber que, a pesar de su indignidad, son completos en Cristo, que tienen una porción eterna, que han escogido la buena parte que no les será quitada. El apóstata puede contentarse con sus caminos, pero el bueno será recompensado. El camino del mundano se vuelve más oscuro cada año que vive. El camino del cristiano es como una luz resplandeciente que brilla más y más hasta el final. Su sol está saliendo cuando el sol del mundano se pone para siempre. Sus mejores cosas comienzan a florecer eternamente, mientras que las del mundano se escapan de sus manos y se desvanecen. Jóvenes, estas son cosas verdaderas. Escuchen la palabra de exhortación. Déjense persuadir, tomen su cruz, sigan a Cristo, entréguense a Dios. Pensamientos para los jóvenes. Por John Charles Ryle. Colgado en el madero.